El viento de la Patagonia no era solo aire moviéndose, era la voz ronca de la tierra, un lamento constante que lamía los cimientos de la aldea minera, como un animal hambriento. En ese páramo de polvo ocre y horizontes desolados, la miseria no era una condición, sino la única fe que la gente conocía. La vida se vivía al borde, sostenida por maderas viejas que crujían bajo el frío y una resignación tan profunda como los pozos de las minas. Pero en el corazón de esa aldea, donde la luz se moría temprano, una mujer de 30 y pocos años, llamada Elisa, cargaba un silencio más pesado y gélido que el clima. Elisa había perdido a su esposo en un accidente minero y, con él, la última chispa de propósito. Pero el destino, cruel y metódico, no se detuvo allí. Ahora, su hija Sofía, de tan solo 10 años, permanecía postrada, inerte, víctima de una parálisis súbita e inexplicable que había drenado sus últimos ahorros en búsquedas médicas inútiles. Cada mañana era la misma fotografía, el sol frío colándose por las rendijas de la choza y el rostro de Sofía, antes tan vital, ahora velado por una resignación infantil que desgarraba a su madre. La culpa silenciosa de Elisa era no haber podido proteger a su niña de la crueldad de un destino que parecía cebarse con su familia. Ella no solo necesitaba una cura, necesitaba un milagro para devolverle a su hija la posibilidad de una vida completa, y con ello, encontrar un sentido a su propia existencia vacía. La atmósfera era de una tensión mística, donde el espanto aún no había llegado, pero se sentía contenido, palpable en cada ráfaga de aire helado. La gente decía que el verdadero castigo no era la muerte, sino la inmovilidad de la vida. Y ese era el infierno de Elisa, ver a su hija, una niña nacida para correr por la estepa, convertida en una sombra atada a una silla de ruedas, mientras el espectro de su esposo se burlaba en cada rincón de la casa. En esa aldea, donde las leyes sociales se desvanecían bajo la autoridad del terrateniente y el miedo a lo ancestral, se avecinaba un acuerdo que desafiaría toda lógica y moralidad. Un secreto ancestral dormía bajo la tierra, ligado a un pacto incumplido por su propia familia décadas atrás, y la parálisis de Sofía no era una enfermedad, sino una manifestación, un cobro. Pero, ¿cómo se negocia con el destino? ¿Y a qué precio se compra la libertad de un alma? La respuesta a esa pregunta llegaría pronto, envuelta en harapos, y con la voz tranquila de una criatura que parecía haber salido de la mismísima desolación patagónica. La plaza de tierra, el único centro social del pueblo, estaba un día más ahogada en ese polvo ocre que teñía el horizonte. Elisa se movía entre los pocos puestos del mercado, buscando algo, cualquier cosa que pudiera alimentar su ya magra esperanza o su estómago. La tensión en el aire era un presagio que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Y entonces, en medio del crujido del viento y el murmullo resignado de los aldeanos, una figura irrumpió en su agotadora rutina con una calma tan inquietante que cortó el aliento. Era un niño, quizás de 8 años, de ojos brillantes que contrastaban con su ropa harapienta y que, para Elisa, parecía surgir de la nada misma. No mendigaba pan ni monedas. Se acercó a ella con una autoridad extraña para su edad. Sus palabras no fueron un ruego, sino una sentencia, una promesa, un desafío moral que Elisa no podría ignorar. «Déjame bailar con tu hija, solo una vez, y ella volverá a caminar», sentenció el niño con una voz que, extrañamente, resonaba con un eco que no era de ese lugar. Era una propuesta absurda, una afrenta a la lógica y la moral de una madre, pero era también la única esperanza real que el destino le había dejado. La decisión de ceder a la excentricidad de un extraño o dejar morir la última esperanza no podía esperar. La pregunta que se cernía sobre el pueblo y sobre el corazón de Elisa era simple y aterradora. ¿Hasta dónde se atreve una madre a desafiar las leyes humanas y místicas por el amor de su hija? Este es un pacto que va más allá del milagro. ¿Y usted? ¿Se atrevería a entregar a su hija a lo inexplicable por una promesa de curación, aun si el pueblo entero la juzgara por ello? Comente abajo qué haría en el lugar de Elisa y de dónde nos acompaña. Y si estas historias de coraje y dilemas inquebrantables tocan su alma, suscríbase al canal
Continuemos con la historia. La Patagonia en la que vivía Elisa no era la postal de glaciares, era la desolación de la estepa, un cementerio de silencio y viento que se arrastraba desde los Andes hasta el horizonte infinito. Corría la década de 1950 y la modernidad apenas rozaba ese rincón del mundo, donde el tiempo se medía por el desgaste de la madera y el ciclo brutal de las estaciones. Las condiciones sociales eran de una dureza implacable. La minería, aunque daba sustento, cobraba su precio en vidas y en pulmones, y la autoridad se concentraba en las manos del cacique don Ramiro, el terrateniente que decidía quién comía y quién perecía. La gente se aferraba a una fe antigua, una mezcla de catolicismo austero y supersticiones locales, convencida de que su miseria era una penitencia merecida. La casa de Elisa era un refugio precario contra el frío, una choza de madera y chapa que, en lugar de calor, parecía acumular el silencio y el polvo ocre que se filtraba por cada rendija. Dentro, el aire era espeso, impregnado del aroma a leña húmeda y del incierto olor a enfermedad que acompaña a la parálisis. El lector podía sentir la textura áspera de la lana de las mantas viejas y el frío constante que se adhería a los huesos, sin importar cuántos troncos se quemaran. Era un ambiente donde el sonido constante era el lamento agudo del viento, y el silencio, cuando llegaba, era aún más opresivo. Elisa se movía por ese ambiente con la lentitud y el automatismo de quien vive por inercia. Sus 30 y pocos años, ya castigados por el luto de su esposo, se habían vuelto viejos por el agotamiento y la vigilia junto a Sofía. Su rostro, marcado por la preocupación, apenas mostraba emoción, pero sus manos, fuertes y curtidas por el trabajo y la limpieza constante, eran un testimonio mudo de su lucha. Cada gesto era calculado, cada paso era una carga, pues el único propósito que la mantenía en pie era el cuidado de la niña postrada. La parálisis de Sofía no era solo un mal físico, era la herida emocional que definía el día a día de Elisa. Había gastado hasta el último peso en trenes a la ciudad y consultas médicas, donde solo encontró diagnósticos vagos y promesas vacías. La medicina humana se había rendido. Ahora, su rutina se basaba en el movimiento de Sofía, los paños calientes para intentar aliviar el dolor que la niña negaba sentir, y las oraciones susurradas que ya no le parecían llegar a ningún lado. El silencio de Sofía era ensordecedor para Elisa. En la desesperación de su rutina, Elisa había desarrollado un sexto sentido para el dolor de Sofía. Aunque la niña intentaba sonreír, la madre notaba la chispa que se había apagado en sus ojos, el anhelo silente por la libertad que la parálisis le había robado. Era la imagen de su hija, antes vivaz, corriendo con el viento, lo que consumía a Elisa con una culpa silenciosa e incansable. Sentía que, al morir su esposo, una capa de protección se había roto, dejando a Sofía expuesta a la crueldad del destino. El recuerdo de su esposo, un minero fuerte y silencioso, era el ancla y la condena. Ella lo honraba al luchar por Sofía, pero sentía que fallaba al no poder darle a su hija la vida plena que él había soñado. La casa era un relicario de promesas rotas y un campo de batalla contra la resignación. Elisa se levantaba cada día con el único objetivo de devolverle a Sofía su movilidad, porque sólo así sentiría que había cumplido su pacto de amor y honrado la memoria de su hombre. La ambientación sensorial se cerraba alrededor de ella. El olor a tierra seca en la ropa, el sonido constante del fuelle de la estufa, la luz mortecina de la tarde que no lograba calentar nada. Todo en el ambiente reforzaba su condición de viuda en desgracia, una mujer que no podía permitirse el lujo de llorar, porque tenía una vida frágil dependiendo de su fuerza. La vida en la Patagonia rural de los 50 era sobrevivir, y Elisa lo hacía por Sofía, por más que la esperanza pareciera haberse congelado. Su herida más profunda era la impotencia. Había intentado todo lo terrenal y lo espiritual que conocía: hierbas, rezos, médicos, y nada. La parálisis de Sofía era una pared inexpugnable. El lector podía ver esa impotencia reflejada en la manera en que se mordía el labio, al ver a Sofía intentar inútilmente mover sus piernas inertes. Era un sufrimiento silencioso y mutuo,
que se cocinaba a fuego lento en el corazón de la choza. El pueblo la miraba con una mezcla de lástima y superstición. La desgracia de Elisa era demasiado grande para ser casual. Murmuraban sobre cosas que se pagan y ojos que miran, alimentando el miedo a lo inexplicable. Elisa sentía esos juicios invisibles, pero los ignoraba. El juicio más duro era el suyo propio. Su mundo se había reducido al espacio entre su cama y la silla de ruedas de su hija. La vida de Elisa carecía de lujos, pero su amor por Sofía era su única riqueza, aunque ahora se sentía más como una obligación aplastante. Ella era una mujer de convicciones sencillas, criada con la moral rígida de la estepa: el trabajo duro redime, la fe salva y las deudas se pagan. Nunca pensó que el destino le presentaría una deuda tan mística y tan alta de saldar. El contraste entre la quietud de Sofía y la agitación interna de Elisa era dramático. Mientras la niña, con la sabiduría precoz de quien sufre, observaba el mundo por la ventana, Elisa luchaba contra el impulso de gritar, de enfrentarse a un Dios que le había arrebatado tanto. La ferida emocional que la movía no era el luto, sino la culpa de no poder arreglar lo que el destino había roto. El mercado de la plaza, el lugar donde el niño aparecería, era su única conexión con el mundo exterior, un lugar de rumores y miradas, donde la pobreza se disimulaba con dignidad. Para Elisa, era un calvario de media hora que la obligaba a exponer su dolor y su necesidad ante los ojos críticos de los vecinos, y peor aún, del cacique don Ramiro. El cacique, sin saberlo, ya era una fuerza de oposición en la vida de Elisa. Su piedad era superficial y su moral selectiva. Él representaba la ley del hombre, una ley que veía la desgracia como un fracaso moral y que no toleraba desviaciones en la fe o la conducta. Elisa sabía que cualquier cosa fuera de lo común sería juzgada y castigada por su autoridad implacable. En ese contexto de extrema fragilidad, el milagro no era buscado. Era la última defensa contra la rendición total. Elisa, una mujer práctica y resignada, no creía en hadas o milagros fáciles. Su fe era dura, ligada al sacrificio. Por eso, cuando la promesa del niño mendigo llegase, no sería recibida con alegría ciega, sino con una profunda y aterradora sospecha. La urgencia de Elisa era vital. Si Sofía no caminaba pronto, las pocas reservas de alimento y dinero se agotarían. Su esperanza no era etérea, era una necesidad tan tangible como el pan. Necesitaba que Sofía volviera a caminar para que ambas pudieran tener una oportunidad de escapar de la miseria y la dependencia total. Un futuro que le permitiera mirar a los ojos a la memoria de su esposo. Así se cerraba el cuadro. Una mujer exhausta, un pueblo hostil, una niña inmóvil, y la Patagonia como testigo silencioso de una desesperación que estaba a punto de convertirse en un pacto ineludible. El escenario estaba listo para que el incidente incitante rompiera la monotonía y la obligara a tomar una decisión que cambiaría no solo su destino, sino también el alma de su hija. La calma de la estepa era solo la antesala de una tormenta mística que nadie se atrevería a predecir. Elisa se encontraba ese mediodía en la plaza de tierra, la única zona de movimiento bajo el sol tenue de la estepa. El viento barría constantemente el polvo ocre, creando pequeños remolinos que danzaban como espíritus inquietos. Ella, con la vista fija en el suelo, acababa de comprar un puñado de papas y algo de carne salada, lo mínimo para sostener una semana más la lucha contra la inanición y la desgracia. Sentía los ojos del pueblo sobre su espalda, midiendo su miseria, y solo deseaba volver a la seguridad silenciosa de su choza. Justo cuando se disponía a tomar el camino de vuelta, el silencio se rompió para ella, no por un grito o un lamento, sino por una interrupción tan suave que fue ensordecedora. Un niño se había materializado a su lado. Era de unos 8 años, quizás menos. Llevaba ropas tan harapientas que parecían parte de la misma tierra, pero sus ojos, de un brillo inusual, contrastaban con su aspecto. No extendió la mano pidiendo limosna como hacían otros. Simplemente se quedó allí, observándola. Elisa sintió un escalofrío que no era del viento. Había algo en la calma de ese niño, en la quietud de su postura y la intensidad de su mirada,
que resultaba profundamente anómalo en ese lugar de gente nerviosa y movimientos bruscos. Intentó ignorarlo, apretando el puñado de papas contra su pecho, con el instinto protector que una madre desarrolla en la miseria. Pero él no se movía. Finalmente, el niño habló. Su voz no era la de un infante pidiendo comida, sino que resonaba con una autoridad y una certeza impropias. Era un timbre claro y sereno que, extrañamente, lograba imponerse al ulular del viento. No preguntó su nombre, ni la razón de su pena. Fue directo, como si leyera el mapa de la desesperación que Elisa llevaba marcado en el rostro. «Déjame bailar con tu hija, solo una vez, y ella volverá a caminar», sentenció. La frase cayó sobre Elisa como un bloque de hielo. Era absurda, una locura que desafiaba todos los límites de la lógica que ella, una mujer de la estepa, conocía y respetaba. Era una propuesta ridícula que, en otro contexto, habría merecido una palmada o una moneda y el olvido, pero no pudo olvidarla. En la sequía de su esperanza, esa promesa, por excéntrica que fuera, había abierto una pequeña grieta. Elisa se giró para mirarle, buscando la burla, la intención maliciosa, pero solo encontró esa calma inquietante y esos ojos que parecían pertenecer a una criatura mucho más antigua que un niño. La gente del mercado, a cierta distancia, comenzó a observarlos con cautela. El primer instinto de Elisa fue el miedo y la indignación moral. Entregar a su Sofía, su tesoro más preciado y vulnerable, a la excentricidad de un extraño, de un mendigo. Su moral rígida de la estepa gritaba rechazo. La obligación de proteger a su hija del ridículo y del riesgo de cualquier charlatán que buscara aprovecharse de su dolor. La niña no solo estaba inmóvil, estaba indefensa. El niño, como si conociera su debate interno, no insistió. Simplemente mantuvo su mirada, dejando que la promesa hiciera su trabajo corrosivo. Era una oferta que implicaba cruzar una línea, un afronte moral directo a sus valores. Implicaba la vergüenza de exponer a Sofía a un ritual público y místico frente a los ojos juzgadores de la aldea. Pero, ¿qué otra opción le quedaba? La voz de los médicos resonó en su memoria. No hay nada que podamos hacer. El pozo de su desesperación estaba vacío. El niño no le pedía dinero ni una promesa de fe. Solo le pedía un baile, un acto tan efímero como un susurro en el viento. Era la única, la última, la más extraña esperanza que el destino le arrojaba. La decisión era moralmente difícil, casi insoportable. Elisa sentía la urgencia de su necesidad y el peso de su culpa chocando con la obligación de ser una madre sensata. ¿Sería más cruel negarle a Sofía esta oportunidad, por loca que fuera, o exponerla a un riesgo desconocido? El miedo a la gente y el miedo a la desesperación bailaban en su alma. Fue en ese momento que la primera fuerza de oposición se hizo presente, encarnada en la figura imponente del cacique don Ramiro. Alto, de fe rígida y mirada de juicio, se acercó al grupo que se había formado en torno a Elisa y el niño. Su presencia era la ley social, la autoridad moral del pueblo. «Elisa», dijo don Ramiro, con voz de trueno y desprecio velado, «aléjese de este charlatán. Es un enviado del mal que busca aprovecharse de su pena. Llévese a su niña y expúlselo. La fe verdadera no se busca en bailes de circo». Su sentencia era un mandato social. Pero entonces el niño habló, y sus palabras cortaron el aire con una precisión quirúrgica. «¿Don Ramiro? ¿Acaso no reconoce el rostro de quien su padre despojó?». El silencio que siguió fue absoluto. El cacique palideció visiblemente, sus ojos mostrando un destello de reconocimiento y pánico que no pudo ocultar. La presión del cacique cristalizó el dilema de Elisa, pero ahora con una nueva dimensión. El niño sabía algo que involucraba directamente a la familia de don Ramiro. O cedía al miedo social, se sometía a la moral del pueblo y protegía a su hija del riesgo y el juicio. O desafiaba esa autoridad y la lógica por el amor incondicional que le exigía explorar la única vía que le quedaba abierta. El niño, frente a la amenaza de don Ramiro, no se inmutó, no retrocedió ni suplicó, lo que solo aumentó la inquietud de Elisa. En su rostro no había miedo, solo la paciencia atemporal de quien espera una decisión inevitable. Y entonces añadió, mirando directamente al cacique:
La sangre de tu linaje manchó estas tierras. Ahora la de ella paga por ambos. Elisa se encontró sola, en el centro de la plaza, con la mirada acusadora del cacique de un lado y la promesa silenciosa y mística del niño del otro. Pero ahora había una revelación flotando en el aire. Su desgracia estaba conectada con los pecados de don Ramiro. Tenía que actuar. La consecuencia emocional de esta elección ya se sentía. Si elegía al niño, se ganaría la enemistad de la aldea y la condena de don Ramiro. Si lo rechazaba, el fantasma de la oportunidad perdida la perseguiría para siempre. Su mano, temblando, se posó sobre el hombro del niño, un gesto que en ese lugar y frente a esa gente era ya una declaración de guerra contra la moral establecida. Fue una elección impulsiva, dictada por el amor desesperado y la conciencia de que ya no tenía nada que perder. La vida de su hija valía cualquier riesgo. «Vete, don Ramiro», susurró Elisa, sintiendo cómo el miedo se convertía en una fría determinación. «Es mi hija y es mi elección». Era la primera vez que se enfrentaba al cacique, y el peso de esa decisión fue físico. El incidente incitante no era la promesa, sino el acto de aceptarla públicamente. El evento había roto su rutina para siempre. El camino de vuelta a casa, con el niño siguiéndola en silencio, ya no era el de una viuda resignada, sino el de una madre que había elegido un camino oscuro e incierto, impulsada por una fe desesperada en lo inexplicable. Había cruzado la línea y ahora solo le quedaba enfrentar las consecuencias. Elisa y el niño, al que nadie parecía haber visto llegar al pueblo y que se negaba a dar un nombre, caminaron de regreso a la choza bajo un silencio cargado de electricidad. El cacique don Ramiro permaneció en la plaza, inamovible, su figura una sombra oscura de desaprobación que se extendía sobre la estepa. Elisa sentía esa condena social clavada en su espalda como agujas de hielo, y el miedo crecía con cada paso, no por el niño, sino por las repercusiones de su desafío. Al llegar a la choza, el ambiente interior se sintió más frío y denso que el exterior. Sofía, sentada junto a la ventana, los observó llegar. Su rostro, pálido y delgado, no mostró sorpresa ante el niño mendigo. Había en su mirada una serena aceptación, casi una espera, que conmovió a Elisa hasta lo más hondo. Pero entonces, Sofía habló por primera vez en semanas, y sus palabras helaron la sangre de su madre. «Lo estaba esperando, mamá. Él viene cada noche a mis sueños». El niño entró sin pedir permiso. Se movió por el espacio reducido con una familiaridad inquietante, como si la casa le perteneciera. No habló de la promesa ni del baile. En lugar de eso, se acercó a Sofía y, con un gesto tierno pero firme, la tomó de las manos. Su contacto no era cálido. Elisa notó la energía gélida que parecía emanar del niño. Era una fuerza sutil, pero innegable, que ponía a Elisa en alerta total. Esa noche, el viento intensificó su lamento. Los murmullos comenzaron en el pueblo. Las vecinas, siempre atentas a la desgracia ajena, pasaron frente a la casa de Elisa con la mirada baja, pero el paso lento, esperando ver o escuchar algo. El cacique, desde su granja, ya había corrido la voz. El niño era un enviado del mal, un charlatán que venía a cobrar lo que la miseria de Elisa le había negado. La soledad de Elisa se hizo palpable. Nadie se acercó a ofrecer ayuda o consuelo, solo juicio. Estaba sola contra su comunidad. El miedo social se mezclaba con el miedo a lo sobrenatural. ¿Quién era ese niño y de dónde sacaba esa calma, esa autoridad? Elisa intentó hacerle preguntas sobre su familia, su origen, pero él solo respondía con silencios o con frases crípticas sobre la deuda de la tierra y el ciclo que debe cerrarse. El primer evento que aumentó el riesgo fue la mañana siguiente. Don Ramiro envió a uno de sus capataces a la choza con un mensaje breve y contundente. «Expulsa al niño antes del anochecer, o el pueblo entero te dará la espalda, y la ayuda se acabará». Era una amenaza económica y social directa, un golpe al estómago de una viuda al límite. Elisa sintió la urgencia. No era solo la amenaza, era el peso moral. El cacique representaba la moralidad que ella había conocido toda su vida. ¿Estaba traicionando esa moral por una esperanza absurda? Se debatía entre la fe de sus antepasados, que condenaba todo lo místico que no viniera de la iglesia,
y la fe ciega en la promesa del niño. Mientras tanto, el niño se dedicaba a observar la casa y a Sofía. No jugaba. Su presencia era una carga de energía latente. Un día, Elisa lo vio tocar un objeto de la casa, una vieja cuchara de plata. Al instante, el metal se cubrió de una escarcha fina, como si el frío de la estepa se hubiera concentrado en sus dedos. Elisa retrocedió, su respiración agitada. Las habladurías sobre fuerzas que cobran la alegría a cambio de favores, leyendas antiguas, comenzaron a sonar dolorosamente reales. La amenaza se volvió física. 2 días después, alguien arrojó piedras contra la chapa de la choza durante la noche. Los golpes, secos y violentos, despertaron a Elisa y a Sofía. El miedo ya no era un fantasma, era una realidad que golpeaba la pared. El niño, acostado en un rincón, no se movió, solo abrió sus ojos brillantes en la oscuridad, sin mostrar emoción alguna. Elisa decidió enfrentar la amenaza social. Fue a la casa de don Ramiro, desafiando el miedo a su autoridad. Intentó argumentar, suplicar, explicar que era su única esperanza. Pero el cacique fue inflexible. Su fe era dura y su juicio absoluto. La fe que busca milagros en brujería es una ofensa a Dios, sentenció. Y la ofensa se paga con el aislamiento, Elisa. Pero entonces, en un momento de desesperación, Elisa le preguntó directamente, ¿qué hizo tu padre, don Ramiro? El niño dijo que la sangre de tu linaje manchó estas tierras. El rostro del cacique se contrajo en una máscara de furia y vergüenza. Por un instante, pareció a punto de confesar, pero se contuvo. Su voz tembló al responder, «Eso no te concierne. Expulsa al demonio». Su conversación terminó en un enfrentamiento verbal helado. Don Ramiro le dio un ultimátum. El día del baile sería el día en que ella sería expulsada del pueblo. La confrontación fue una escena de gran vulnerabilidad para Elisa, mostrándole que su coraje no la protegía de la condena social. Pero ahora tenía una certeza. Don Ramiro ocultaba algo, y ese secreto estaba conectado con la desgracia de su familia. La tensión se intensificó con la vulnerabilidad de Sofía. La niña, aunque silenciosa, percibía el conflicto. Una tarde, Elisa la encontró llorando en silencio, la cabeza apoyada en sus rodillas inmóviles. Pero Sofía dijo algo que estremeció a Elisa. «Mamá, en mis sueños, el niño me muestra cosas. Me muestra a papá el día que murió. Él no cayó por accidente. Alguien cortó las cuerdas». Esto reforzó la decisión de Elisa. Cualquier costo valía la pena si eso revelaba la verdad y devolvía la justicia. El niño de repente se interesó por un pequeño cofre guardado bajo la cama de Sofía. Era un objeto insignificante, pero la curiosidad del niño era intensa. Esto llevó a Elisa a una introspección. Recordó que el cofre había pertenecido a su abuelo minero, un hombre del que poco se hablaba. Porque el niño, con su sabiduría extraña, se sentía atraído por ese objeto. La urgencia del tiempo también se sumó a la escalada. El niño le informó a Elisa sin explicación que el ritual debía realizarse bajo la próxima luna llena, que caería en solo 3 días. La cuenta regresiva forzó a Elisa a la acción, obligándola a dejar de dudar y a prepararse para el enfrentamiento. No había más tiempo para la introspección. El cacique, temiendo que la influencia diabólica del niño se extendiera, movilizó a sus hombres. Elisa notó sombras cerca de su choza, hombres de don Ramiro que la vigilaban. La oposición se había organizado. El riesgo ya no era solo la exclusión, era la interrupción violenta del ritual. Elisa, en un momento de vulnerabilidad, se permitió dudar. ¿Y si don Ramiro tenía razón? ¿Y si ese pacto le costaba a su hija más que la parálisis? Se vio obligada a confrontar sus miedos más profundos, su fe rota y su culpa. La lucha interna se reflejó en la forma en que frotaba nerviosamente sus manos, buscando consuelo en la textura áspera de su ropa. Decidió que necesitaba más información. La calma del niño, su energía gélida y su obsesión con el cofre del abuelo no eran casuales. Tenía que encontrar una conexión. Se sentó junto al cofre, ignorando el miedo, y comenzó a palparlo, buscando algún mecanismo oculto. En un gesto desesperado, movió el cofre
y notó una tabla suelta bajo el piso de tierra de la choza. El aire se cargó de ese olor a humedad y a tierra removida. Debajo de la tabla, encontró un objeto envuelto en un paño viejo. Su corazón dio un vuelco. Era un viejo diario, encuadernado en cuero desgastado. Reconoció la letra de su abuelo minero. La revelación estaba a punto de llegar. Un secreto familiar que había estado enterrado bajo sus pies y que conectaba directamente la desgracia de Sofía con el pasado oscuro de la estepa. El suspense se intensificó, dejando a Elisa al borde de la verdad. Elisa se sentó en el suelo de tierra, el viejo diario de su abuelo entre sus manos temblorosas. El olor a papel añejo y a tierra húmeda llenó el aire. Un aroma a pasado olvidado que ahora emergía con una urgencia terrible. El niño la observaba desde la sombra, inexpresivo, como si supiera que la verdad estaba a punto de desvelarse. La luz de la lámpara de aceite bailaba, proyectando sombras largas y nerviosas sobre las paredes de chapa. Al abrir las páginas, la caligrafía apretada y formal del abuelo apareció, relatando no la vida de un minero, sino la historia de un despojo. El diario no era solo una memoria, sino una confesión. Relataba cómo, décadas atrás, él y un grupo de terratenientes, entre ellos el padre de don Ramiro, habían robado tierras ancestrales a una comunidad indígena local mediante un pacto incumplido con un guardián elemental de la estepa. El corazón de Elisa se aceleró. El abuelo describía un trato, la tierra a cambio de la prosperidad temporal de sus descendientes, con la cláusula de que, si no se honraba el pacto, el castigo no sería económico, sino personal y selectivo, golpeando la pureza. El diario revelaba que el robo había sido brutal y el pacto, olvidado a propósito por el ansia de riqueza. Elisa pasó las páginas con desesperación, la culpa de su abuelo saltando de las palabras. Descubrió que la parálisis de Sofía no era una enfermedad ni un accidente. Era la manifestación de esa antigua maldición, el cobro final de la deuda ancestral ligada al robo de la tierra. Su hija era la moneda de pago, la víctima inocente de un pecado que no era suyo. El abuelo, en un párrafo cargado de remordimiento, describía a la criatura que guardaba el pacto. No era el niño que estaba en su sala, pero el diario lo nombraba como un guardián de la deuda, una manifestación de la naturaleza misma. El niño mendigo, concluyó Elisa con un escalofrío. Era un emisario o una manifestación elemental del guardián. Pero entonces llegó la revelación que lo cambió todo. En las últimas páginas, escritas con una caligrafía más temblorosa, el abuelo confesaba algo más oscuro. Ramiro descubrió nuestro plan de devolver las tierras. Nos amenazó con la ruina. Tuvimos que elegir, honrar el pacto o proteger nuestras familias. Elegimos mal, y él asesinó al hijo de la tierra que vino a reclamar. Lo enterramos en la mina. El estómago de Elisa se contrajo. Su esposo había muerto en esa misma mina. Las palabras de Sofía resonaron con terrible claridad. Alguien cortó las cuerdas. Don Ramiro no solo ocultaba el pecado de su padre, había continuado el ciclo de violencia para mantener el secreto enterrado. Su esposo había descubierto algo en la mina, algo que lo había convertido en una amenaza. La revelación trajo un significado aterrador a la oferta del niño. El baile no era una charlatanería, era el ritual clave para deshacer la deuda, el acto místico exigido por el pacto ancestral. Pero el diario continuaba con una advertencia. El guardián cobrará dos deudas, la de la tierra robada y la de la sangre derramada. Solo cuando ambas se paguen, la maldición se romperá. Elisa comprendió entonces la doble capa de oposición que enfrentaba. Don Ramiro, el cacique, no protegía la moral, protegía su secreto asesino. Su resistencia feroz al ritual no era fe, sino miedo a que la verdad emergiera. Elisa no solo luchaba por Sofía, sino contra un asesino que había destruido su familia para mantener su poder. La imagen de su hija inmóvil adquirió una nueva, dolorosa luz. Sofía no era solo su hija, era el punto de conexión entre el pasado criminal de la estepa y el presente, pero también era la clave para la justicia. Elisa sintió un profundo asco hacia el legado de su abuelo y una furia helada hacia don Ramiro, quien había asesinado a su esposo. El niño, aún en silencio, se acercó y señaló con un dedo pequeño y gélido una página del diario. Allí,
El abuelo había dibujado un símbolo extraño, un círculo con ramas heladas, y justo debajo, una nota. Solo la descendiente directa puede elegir: liberar a su hija entregando su capacidad de amar, o entregar al culpable y liberar a ambas. El secreto, al salir a la luz, redefinió por completo la comprensión de la historia. No se trataba solo de una cura médica, sino de justicia ancestral. Elisa tenía una elección que el diario original no revelaba. Podía pagar con su alma, o podía entregar a don Ramiro al guardián como el verdadero culpable de la sangre derramada. La vulnerabilidad de Elisa aumentó al entender que el baile liberaría el cuerpo de Sofía, pero el costo podía ser pagado de dos formas. La culpa silenciosa se transformó en una responsabilidad activa y dolorosa. Tenía que decidir: sacrificarse a sí misma o convertirse en ejecutora de justicia, entregando al asesino de su esposo. La presión del tiempo, la luna llena que se acercaba, ahora se sentía como una guillotina mística. No podía huir. El pacto de la tierra la alcanzaría donde fuera. La única forma de romper el ciclo era enfrentarlo, pero ahora sabía que su decisión implicaba venganza o martirio. Se levantó, con una nueva determinación. La ingenuidad se había desvanecido. Sabía que el baile era solo la mitad del ritual. Tenía que averiguar si podía convivir con el peso de la venganza, o si su amor maternal exigía el autosacrificio absoluto. Miró al niño y por primera vez no sintió miedo, sino una mezcla de respeto y una rabia fría hacia don Ramiro. Elisa regresó a su hija, postrada e inconsciente de la tempestad de la verdad que se había desatado. Acarició su cabello, y el acto, antes solo de amor, se convirtió en un juramento silencioso. Su amor por Sofía no era solo protector, ahora era absoluto, pero también vengativo. La revelación de ese secreto oculto fue el detonante del verdadero conflicto. El enemigo no era el niño mendigo, sino don Ramiro, el asesino que había destruido su familia. El dilema moral estaba servido, y no implicaba solo la vida de Sofía, sino la justicia para su esposo muerto. Elisa se encontró ante una elección sin salida clara, mucho más profunda que la mera aceptación de un ritual místico. El diario de su abuelo había revelado dos caminos posibles, cada uno con un peso moral devastador. El niño, el guardián, no buscaba un pago específico, sino justicia en cualquiera de sus formas. Con la luna llena acercándose, Elisa se vio obligada a interrogar al niño con una nueva urgencia. Le preguntó directamente sobre las dos opciones. El niño, manteniendo su calma atemporal, respondió con una metáfora gélida. La tierra acepta dos monedas: el amor que sostiene la vida o la sangre que la arrebató. Tu elección revelará quién eres. Elisa revisó su vida, su mente, sus recuerdos. La primera opción era el autosacrificio, entregar su capacidad de recordar y amar a su esposo, perder la esencia de su pasado emocional para liberar a Sofía. Era el camino del martirio maternal, el amor absoluto que se consume por el bienestar del hijo. La segunda opción era la justicia, entregar a don Ramiro al guardián durante el ritual, exponiendo públicamente sus crímenes y permitiendo que la tierra cobrara la deuda de sangre directamente del culpable. Esto liberaría a Sofía sin costo para Elisa, pero implicaba convertirse en ejecutora, en vengadora. El dilema se volvió insoportable. Elegir el autosacrificio significaba perdonar al asesino de su esposo, permitir que don Ramiro continuara con su poder y su impunidad, viviendo mientras ella perdía su capacidad de recordar al hombre que amaba. Era noble, pero profundamente injusto. Elegir la venganza significaba exponer a don Ramiro ante el guardián, lo que probablemente resultaría en su muerte o peor. Significaba justicia para su esposo y liberación para Sofía sin costo personal. Pero también significaba convertirse en instrumento de ejecución, cargar con la responsabilidad de una muerte, por merecida que fuera. El cacique don Ramiro representaba ahora no solo la oposición social, sino el objeto de su decisión. Si Elisa lo elegía como pago, debía encontrar la forma de llevarlo al ritual bajo la luna llena. Si elegía sacrificarse, debía aceptar que su esposo nunca tendría justicia.
El rostro de Sofía, ahora lleno de una expectativa silenciosa ante la presencia del niño, reforzó la elección. La niña, postrada, no tenía un futuro, y el amor de Elisa por ella era absoluto. Pero también estaba el amor por su esposo muerto, el deber de honrar su memoria con justicia, no solo con resignación. La elección no era entre el cuerpo y el alma, sino entre dos tipos de amor: el amor maternal que perdona todo por el hijo, o el amor conyugal que exige justicia para el caído. ¿Qué amor era más sagrado? La respuesta revelaría su verdadero carácter y sus prioridades más profundas. Elisa se recostó junto a Sofía, sintiendo el peso de la decisión. Le susurró historias de su padre, intentando grabarlas en su propia memoria, pero también recordando la injusticia de su muerte. Era un acto de desesperación, un intento de honrar ambos amores simultáneamente, sabiendo que solo podía elegir uno. La lucha interna se manifestó en su exterior. Su cuerpo estaba tenso, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Se mordía los labios hasta sangrar. El silencio de la choza era una presión que la aplastaba. Tenía que decidir y prepararse para la luna, pero cada opción le arrancaba un pedazo de alma. Durante 2 días, Elisa observó a don Ramiro desde la distancia. Lo vio ejercer su poder, intimidar a los aldeanos, vivir sin remordimiento alguno. La rabia crecía en su pecho. Su esposo, un hombre bueno y trabajador, había sido asesinado por este hombre para proteger un secreto vil. ¿Cómo podía ella permitir que eso quedara impune? Pero luego miraba a Sofía y veía la inocencia, la fragilidad, la necesidad absoluta. Su hija no entendía de justicia o venganza, solo quería caminar, vivir, ser libre. ¿Tenía Elisa el derecho de priorizar la justicia para un muerto sobre la liberación sin costo de su hija viva? La decisión se complicó cuando Sofía, en un momento de lucidez, le preguntó directamente: «Mamá, ¿papá querría que tú sufrieras por mí?». La pregunta fue un golpe directo. Su esposo la había amado profundamente. Habría querido que ella preservara su capacidad de amar y recordar, pero también habría querido justicia. Elisa tomó la decisión final en un momento de claridad devastadora. Su esposo ya estaba muerto, y ninguna venganza lo devolvería. Don Ramiro era un monstruo, pero ella no sería su ejecutora. El amor maternal era más inmediato, más urgente que la justicia diferida. Ella pagaría la deuda con su propia alma. Pero al tomar esa decisión, algo en su interior se endureció. Pagaría por Sofía, pero no perdonaría a don Ramiro. El niño, al percibir su decisión, sonrió levemente y dijo algo que cambió todo. «La justicia no se olvida, Elisa. Si tú no cobras la deuda de sangre hoy, la tierra la cobrará mañana, pero será de tu hija». El twist final golpeó a Elisa como un rayo. El guardián no aceptaba perdón, solo aceptaba pago. Si ella no entregaba a don Ramiro ahora, la deuda de sangre permanecería abierta y eventualmente se cobraría de Sofía en el futuro. Su autosacrificio solo resolvía la deuda de la tierra, no la del asesinato. La elección aparente no era real. Para liberar completamente a Sofía, ambas deudas debían saldarse. Elisa debía entregar a don Ramiro y sacrificar su capacidad de amar. Era un doble precio, una doble traición a sus propios principios. Debía convertirse en vengadora y en mártir. El acto de decisión fue irreversible. Se levantó y le dijo al niño, con una voz extrañamente firme, que lo haría todo. Atraería a don Ramiro al ritual y pagaría también con su alma. Aceptaba el doble intercambio. El niño asintió, satisfecho, y le indicó el plan. Debía decirle al cacique que renunciaba al ritual, que quería hacer las paces. Su orgullo lo llevaría a la trampa. Las consecuencias fueron inmediatas. Al aceptar el costo completo, Elisa sintió un vacío repentino, una extraña amnesia emocional sobre los detalles de su esposo comenzando ya. ¿Cuál era su canción favorita? El tono exacto de su risa. Eran ya vaguedades, sombras en la memoria. El pacto había comenzado a cobrarse anticipadamente. El cacique, alertado por el mensaje de Elisa de que se retractaba, sintió alivio y sospecha. Decidió ir personalmente a la choza la noche de la luna llena para asegurarse de que el niño fuera expulsado.
No sabía que caminaba directo hacia su juicio final. Elisa ahora no solo enfrentaba el costo místico, sino la responsabilidad de atraer a un hombre a su muerte. Su elección de quedarse y completar ambos pagos la convertía de víctima en estratega, de madre desesperada en instrumento de justicia cósmica. Su amor absoluto la había transformado en algo más oscuro y necesario. La noche de la luna llena se acercaba, y con ella, el momento en que Elisa perdería su capacidad de amar, y don Ramiro enfrentaría las consecuencias de sus crímenes. El doble precio estaba acordado, y no había vuelta atrás. La noche de la luna llena era un espectáculo de desolación y misterio en la estepa. El cielo, inmensamente negro y despejado, permitía que el satélite derramara una luz gélida y sobrenatural sobre el páramo. El viento, que había sido un lamento, se había calmado a un susurro denso, como si la tierra contuviera el aliento. Este era el escenario elegido para el enfrentamiento. Elisa había llevado a Sofía en su silla de ruedas hasta el centro del claro, lejos de las luces tenues de la aldea, pero a la vista de los montes que rodeaban el valle. El niño, de pie junto a Sofía, tenía los ojos fijos en la luna. Su aura gélida era más perceptible bajo la luz lunar, una sombra sutil que parecía intensificar el frío de la noche. La tensión se rompió con el sonido de las botas y los murmullos de un grupo acercándose desde la oscuridad. Era el cacique don Ramiro, liderando a una docena de aldeanos, hombres con rostros contraídos por el miedo y la indignación, armados con palos, horquetas y linternas que rasgaban la noche. Venía para salvar a Elisa de su error, creyendo que ella había renunciado al ritual. Don Ramiro, con su voz de trueno, rompió el silencio místico. «Elisa, has vuelto a la cordura. Ahora expulsemos juntos a esta criatura y restauremos el orden de Dios». Su tono era de victoria anticipada, de un hombre que creía haber recuperado el control. Elisa se interpuso entre el grupo de aldeanos y su hija, pero su postura no era de sumisión. Su voz, aunque baja, llevaba la firmeza del acero forjado por la desesperación y la furia contenida. «No vine a detener el ritual, don Ramiro. Vine a completarlo, y tú eres parte del pago». El cacique se detuvo en seco, confusión y pánico mezclándose en su rostro. «¿Qué dices, mujer? ¿Te has vuelto loca?». Intentó retroceder, pero el niño levantó su mano, y una barrera invisible pareció formarse alrededor del claro. Los aldeanos que intentaron huir rebotaron contra algo que no podían ver. El niño, sin prestar atención al conflicto humano, levantó sus brazos. Fue el inicio del ritual. El aire alrededor comenzó a vibrar, y la luz de la luna pareció enfocarse únicamente en el pequeño círculo donde estaban él, Sofía, Elisa y ahora don Ramiro, atrapado. El viento se levantó de nuevo, pero ahora no era un lamento, sino una melodía baja y penetrante que helaba hasta los huesos. El baile comenzó. No era una danza de alegría, sino un ritual geométrico y preciso, un lenguaje de movimientos lentos y controlados. El niño giraba alrededor de la silla de ruedas, y con cada paso, la energía gélida se intensificaba. Una sombra, sutil al principio, creció y pareció envolver a Sofía, un velo oscuro y frío. Elisa sintió el inicio del cobro. Sus recuerdos más preciados comenzaron a desvanecerse como humo. El rostro de su esposo se volvía borroso, su voz un eco distante, pero mantuvo su determinación. Se giró hacia don Ramiro, quien ahora comprendía con horror lo que estaba sucediendo. «¡Esto es brujería! ¡Blasfemia!», gritó el cacique, intentando romper la barrera invisible. Sus hombres golpeaban el aire con sus palos, pero nada funcionaba. Estaban atrapados como testigos de un juicio ancestral. Elisa habló, y sus palabras cortaron el aire con la precisión de un cuchillo. «Tú asesinaste a mi esposo, don Ramiro. Cortaste las cuerdas en la mina porque él descubrió lo que tu padre hizo. El guardián viene a cobrar la deuda de sangre, y tú eres el pago». El rostro de don Ramiro se descompuso. El terror reemplazó al orgullo. Intentó negar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Los aldeanos lo miraban ahora con ojos de horror y comprensión. La verdad había sido revelada públicamente. El niño detuvo su danza abruptamente y se dirigió directamente hacia don Ramiro. Su voz, por primera vez, sonó como un trueno antiguo.
Ramiro, hijo de asesino y asesino tú mismo. La tierra reclama lo que le fue arrebatado. 2 vidas fueron robadas, una será devuelta. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Sofía, desde su silla, habló con una voz que no parecía completamente suya. «Espera». El niño se detuvo, girándose hacia ella. La niña miró a su madre con lágrimas en los ojos y dijo: «Mamá, no quiero que pierdas a papá. No quiero caminar si eso significa que olvides quién era él». El corazón de Elisa se partió. Su hija, en el momento crucial, rechazaba el sacrificio. Pero el niño intervino. «El ritual ha comenzado. La deuda debe saldarse. Pero la descendiente pura puede elegir modificar los términos. ¿Qué ofreces, niña?». Sofía, con una madurez imposible para sus 10 años, respondió: «Toma mis recuerdos de caminar. Déjame los recuerdos de mi padre, pero quédate con mi memoria de cómo era correr. Así mamá no pierde nada y la deuda se paga igual». El silencio que siguió fue absoluto. Era una oferta que nadie había anticipado. El niño consideró, sus ojos brillantes analizando la propuesta. Finalmente asintió. El intercambio es aceptable. La inocencia tiene poder de negociación. Caminarás, pero nunca recordarás cómo se sentía ser libre antes de la parálisis. El dolor del pasado será tu carga. Elisa quiso protestar, pero Sofía la miró con determinación. «Es mi elección, mamá. Tú ya has sufrido suficiente». Era un acto de amor filial que invertía el sacrificio maternal. El niño regresó a don Ramiro, quien ahora estaba de rodillas, sollozando. La sangre aún debe cobrarse. El cacique suplicó perdón, pero el guardián no conocía misericordia. Extendió su mano gélida hacia el pecho de don Ramiro. Pero en lugar de matarlo, el niño extrajo algo intangible, una esencia oscura y retorcida. Don Ramiro gritó, no de dolor físico, sino de un vacío espiritual devastador. El guardián había tomado su capacidad de sentir paz, de dormir sin pesadillas, de vivir sin el peso asfixiante de sus crímenes multiplicado eternamente. «Vivirás», sentenció el niño, «pero cada noche revivirás el momento en que cortaste esas cuerdas. Cada sueño será el juicio de tu víctima. La muerte sería misericordia. No la tendrás». Era un castigo peor que la ejecución. Con ambas deudas cobradas de formas inesperadas, el niño completó el ritual. La sombra alrededor de Sofía se disipó, y la energía gélida del guardián se elevó hacia el cielo estrellado. El cuerpo de Sofía se estremeció. Sus dedos, antes inertes, se crisparon. El niño se arrodilló junto a Sofía y le susurró algo que solo ella escuchó. Luego, con un gesto final, puso una mano sobre las piernas de la niña. La parálisis, la manifestación de la maldición, se retiró como una marea oscura. Sofía, lentamente, apoyó sus pies en la tierra. Eran sus primeros pasos en años. La niña, aturdida, se levantó temblando y dio 2 pasos hacia su madre. La curación se había cumplido, pero el precio había sido redistribuido. Sofía cargaba con la pérdida de sus recuerdos de libertad, y don Ramiro con una condena viviente. Elisa, sin haber perdido sus recuerdos gracias al sacrificio de su hija, sintió una mezcla de alivio y culpa devastadora. Su hija había pagado en su lugar. Corrió hacia Sofía y la abrazó, ambas llorando bajo la luz fría de la luna. El cacique y los aldeanos, presenciando todo, quedaron estupefactos. Don Ramiro, ahora un cascarón roto, fue ignorado por todos. Su autoridad se había desmoronado. Los aldeanos comprendieron que habían vivido bajo el poder de un asesino, y la vergüenza colectiva se instaló en sus rostros. El niño, el guardián de la deuda, miró una última vez a Elisa y Sofía, con una mirada que ya no era de juez, sino de testigo de un amor que había encontrado su propia forma de justicia. Luego, con la misma calma con la que había llegado, se desvaneció en la oscuridad de la estepa, dejando solo el rastro de su energía gélida. Sofía caminó, temblando, hacia la choza, con Elisa sosteniéndola. La niña había ganado su movilidad, pero perdido algo intangible. La madre había conservado sus recuerdos, pero cargaba con la culpa de que su hija pagara el precio.
El clímax había terminado con un intercambio inesperado que nadie había anticipado. El sol de la mañana se alzó sobre la estepa, encontrando a la aldea en un silencio aturdido. La noche había sido testigo de un pacto que había reescrito las reglas de la fe y la moralidad. Elisa y Sofía regresaron a la choza, pero el ambiente no era de celebración pura. El aire estaba cargado de una calma compleja, mezcla de alivio y melancolía. Sofía, curada, caminaba. Sus pasos eran inseguros al principio, los músculos atrofiados por años de quietud, pero cada paso era una victoria contra la maldición ancestral. La niña miraba sus pies con asombro, la vida regresando a ellos como una marea cálida. Su alegría era genuina, pero había en sus ojos una sombra, la ausencia de los recuerdos de su libertad anterior. Elisa observaba a su hija con una mezcla de gratitud y culpa devastadora. Había conservado sus recuerdos de su esposo intactos. Podía evocar su rostro, su voz, su risa, pero ese regalo había sido pagado por Sofía. La niña nunca recordaría cómo se sentía correr por la estepa antes de la parálisis. Nunca tendría la memoria completa de su padre enseñándole a caminar de pequeña. La catarsis emocional de Elisa era compleja. No había euforia simple. Había una profunda gratitud mezclada con una culpa maternal abrumadora. Se movía por la casa con una eficiencia que ahora contenía propósito renovado, sus manos realizando tareas mientras su mente procesaba el peso del sacrificio de su hija. Al mirar el diario del abuelo, ahora expuesto sobre la mesa, sintió una mezcla de desprecio y comprensión. La deuda ancestral había sido saldada, pero no de la manera que nadie había anticipado. La inocencia de Sofía había tenido el poder de renegociar términos que parecían absolutos. El amor de Elisa por Sofía se había intensificado hasta un punto doloroso. Cada vez que veía a su hija caminar, sentía simultáneamente alegría y el peso de saber que esa libertad física había costado libertad emocional. La niña cargaba ahora con una ausencia que Elisa no podía llenar. La reacción del pueblo fue de un miedo profundo mezclado con vergüenza colectiva. Los aldeanos no condenaron más a Elisa. De hecho, muchos se acercaron con disculpas tímidas. El milagro había sido presenciado, y la exposición pública de los crímenes de don Ramiro había sacudido los cimientos morales de la comunidad. Don Ramiro, destruido en espíritu aunque vivo en cuerpo, se convirtió en un espectro en su propia casa. Ya no ejercía autoridad. De hecho, evitaba todo contacto. Los aldeanos lo veían pasar, demacrado y con ojos hundidos, murmurando constantemente. Las pesadillas eternas habían comenzado, y todos sabían que su castigo era perpetuo. 3 días después del ritual, don Ramiro intentó ahorcarse en su propio granero, pero la cuerda se rompió inexplicablemente. Intentó arrojarse al pozo, pero su cuerpo se negó a saltar. El guardián había sido literal. No tendría la misericordia de la muerte. Estaba condenado a vivir con su culpa amplificada eternamente. El desfecho no fue un final feliz tradicional, sino una redención ambigua. Sofía había ganado su futuro físico y la posibilidad de una vida plena en la estepa, pero sin la memoria completa de su pasado. Elisa había conservado su capacidad de amar y recordar, pero cargaba con saber que su hija había pagado en su lugar. En un gesto de cierre simbólico, Elisa tomó el diario del abuelo, pero en lugar de quemarlo, lo guardó en una caja de metal y lo enterró fuera de la choza, marcando el lugar con una piedra. Para que nadie olvide el costo de la codicia, dijo en voz baja. La historia debía recordarse, no destruirse. Sofía se acercó a su madre unos días después del ritual y por primera vez expresó algo que reveló la verdadera profundidad de su sacrificio. Mamá, cuando camino, siento que debería recordar algo más, como si hubiera una canción que papá me cantaba cuando corríamos, pero no puedo escucharla. La ausencia era tangible, dolorosa. Elisa la abrazó, y en ese abrazo hubo un reconocimiento mutuo. Ambas habían perdido algo en el pacto. Ambas habían ganado algo también. Madre e hija estaban unidas ahora no solo por sangre, sino por un sacrificio compartido que nadie más podría comprender completamente. La sonrisa de Elisa era leve, teñida de melancolía pero también de paz. El amor de su hija, su valentía de 10 años al negociar con una fuerza ancestral.
Era la prueba más pura de que había criado a alguien más fuerte que ella misma. Eso era, en sí mismo, una victoria. El pueblo siguió adelante, pero transformado. La aldea ahora sabía que sus cimientos se habían construido sobre injusticia, y esa conciencia colectiva generó cambios sutiles. Algunos mineros comenzaron a hablar de sindicatos, de derechos. La autoridad absoluta había muerto con la caída de don Ramiro. La catarsis de Elisa fue la aceptación de una verdad compleja. El amor no siempre es sacrificio unilateral. A veces, quienes amamos nos devuelven el sacrificio de formas inesperadas. Sofía había elegido proteger a su madre, invirtiendo el rol tradicional, y eso era tanto hermoso como devastador. La choza, que antes olía a enfermedad y luto, ahora olía a leña quemada y a comida preparada con esperanza renovada. El viento de la Patagonia seguía siendo ronco, pero para Elisa y Sofía ya no era solo un lamento, era el testigo constante de un pacto cumplido. Una tarde, semanas después del ritual, Elisa encontró a Sofía mirando por la ventana hacia la estepa. La niña dijo algo que resumió toda la experiencia. «No recuerdo cómo era antes, mamá, pero eso significa que esto, ahora, es todo lo que conozco, y no está mal». Era una aceptación madura, una sabiduría precoz nacida del dolor. La historia de Elisa no es el relato de un milagro divino, sino la crónica de un pacto ancestral donde múltiples formas de amor se entrecruzaron. La estepa patagónica enseña que, en los lugares donde la autoridad humana se desvanece, las deudas persisten hasta encontrar su forma de justicia, a menudo impredecible. El miedo y la fe ciega habían empujado a la aldea a condenar al niño mendigo, sin comprender que él no era el mal, sino el mecanismo de equilibrio. La desgracia de Sofía no era aleatoria, sino la manifestación del pecado transgeneracional, y su curación requirió no el sacrificio esperado, sino uno renegociado por la inocencia misma. El verdadero conflicto no fue físico, sino moral y espiritual. Elisa se preparó para el supremo autosacrificio, pero su hija demostró que el amor puede manifestarse en direcciones inesperadas. La valentía de Sofía al ofrecer sus propios recuerdos redefinió lo que significaba pagar una deuda. La moralidad que regía la vida de la aldea, basada en la autoridad de un hombre corrupto y la fe ciega, se desmoronó ante una verdad más profunda. La redención requiere reconocimiento honesto de la culpa, no su ocultamiento. Don Ramiro pagó con su paz eterna. Esa fue la justicia de la tierra. La transformación de Elisa es la del amor maternal llevado al límite y luego invertido. Preparada para perder su esencia, fue salvada por la voluntad de su propia hija. De viuda temerosa pasó a ser testigo de un coraje que ella misma había sembrado en Sofía sin saberlo. La Patagonia, hostil y bella, deja la enseñanza de que la deshumanización proviene del olvido intencional de los pecados fundacionales. La parálisis de Sofía fue el símbolo de una sociedad paralizada por secretos, y su curación, el despertar doloroso de una verdad enterrada. El cacique y los aldeanos quedaron con una lección imborrable. El poder construido sobre crímenes ocultos es frágil, y la justicia, aunque demorada, eventualmente encuentra su camino. El final no ofrece consuelo fácil, sino una verdad compleja. Las deudas se saldan, pero el precio puede negociarse si hay inocencia y valentía. Elisa ya no es la misma, pero no de la manera anticipada. No perdió su capacidad de amar, la redefinió. Su amor incluye ahora la humildad de aceptar que su hija es más fuerte de lo que imaginó, capaz de sacrificios propios. El intercambio fue justo en su injusticia. Una niña que nunca conoció la libertad completa, pero que por eso puede construir una nueva sin la carga de la comparación. Esta historia es una reflexión sobre la justicia intergeneracional. Las decisiones de los abuelos marcaron el destino de las nietas, pero también la valentía de una niña redefinió el futuro de todos. En los lugares donde la ley no alcanza, la tierra misma administra justicia, y sus términos son negociables solo para los puros de corazón. El amor maternal, concluimos, no es unilateral. Las madres se sacrifican por los hijos, pero a veces, en los momentos más oscuros, los hijos devuelven ese amor con sacrificios propios. La redención es un intercambio complejo, nunca simple, y así,
bajo el vasto silencio de la estepa, la vida continúa, libre de maldición, pero marcada por cicatrices invisibles que son, a su manera, medallas de honor. La deuda fue saldada, pero el costo fue compartido. Y en ese compartir hubo una forma inesperada de justicia.